¿Alguna vez has oído hablar de la historia del transatlántico Titanic? Lo más probable es que hayas oído hablar de este barco y su desaparición, pero tienes que saber que se han encontrado muchos objetos misteriosos en este naufragio y en este video vamos a descubrir cuáles son. Sin embargo, antes de comenzar tenemos que familiarizarnos con la historia del Titanic. El Titanic, el barco de pasajeros más grande del mundo en su momento, zarpó de Southampton en Inglaterra en abril de 1912. Desafortunadamente, eso significaba también que podía transportar a más gente de la que podía acomodar en una emergencia. Con casi 1.500 pasajeros y empleados a bordo, este barco chocó contra un iceberg y se hundió hasta el fondo del océano en solo 4 horas. El accidente fue uno de los más sangrientos de la historia marítima, pero no fue olvidado por el resto del mundo. Se descubrieron muchos artículos extraños a bordo del barco después de este horrible hundimiento, y muchos de ellos se guardan como recuerdos o curiosidades históricas. Cuando se supo que hubo un segundo Titanic bajo una compañía diferente, muchos comenzaron a buscar la mayor cantidad de artefactos del primero. Gracias a coincidencias afortunadas y los diligentes miembros de la tripulación que salvaron los artículos antes de tirarlos por la borda para aliviar la tensión, se descubrieron a bordo varios artefactos extraños que habían sobrevivido al desastre. Aquí tenemos algunos artículos encontrados cerca del hundimiento, desde naipes hasta imágenes y cepillos de dientes. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Además, quédate hasta el final para conocer una de las reliquias del Titanic más extrañas jamás descubierta. Un chelín de plata. El Titanic es recordado por su lujosa elegancia y excepcionales comodidades a bordo. Sin embargo, una moneda solitaria de un chelín de plata fue uno de los artefactos más básicos encontrados en este desastre. La moneda fue encontrada en el bolsillo de uno de los pasajeros fallecidos. Según el libro de registro, estaba en el cuerpo de un hombre desconocido. No está claro por qué la moneda estaba en este bolsillo, pero se supone que era uno de los miembros de la tripulación a cargo del bar del barco. Aunque esto no ha sido probado, es posible que el hombre se haya metido esta moneda en el bolsillo como propina para sí mismo. El chelín de plata había estado en el bolsillo por 80 años al ser descubierto. Esto lo hace una reliquia muy antigua. Periódicos del día del hundimiento. Periódicos del día del hundimiento son un hallazgo notable. En la oficina del comandante había 4 copias del New York Times, el Boston Daily Globe, el Boston Evening Transcript y New York Evening Sun. Si bien no está claro quién era el propietario de estos periódicos, existen varias teorías interesantes. Es probable que los oficiales leyeran los periódicos mientras esperaban la llegada del barco a Nueva York, pero también es posible que leyeran los periódicos para mantenerse ocupados mientras ayudaban a evacuar a los pasajeros. Uno de los periódicos encontrados incluso tenía un artículo sobre el barco, pero aún no está claro si los oficiales lo leyeron antes del accidente o mientras esperaban a que terminara. Planos de construcción del barco. Uno de los recuerdos más importantes del Titanic son sus planos de construcción originales, que fueron elaborados por el Departamento de Arquitectos Navales de la White Star Line. Ese documento contenía toda la información sobre el Titanic y mostraba con precisión cómo se construyó, qué materiales se utilizaron y cómo estaba estructurado el barco. Esta información fue revisada meticulosamente después de que el barco llegara a su fin. Un equipo de investigadores hizo lo posible por identificar cualquier falla de seguridad que hubiera causado que el barco se rompiera de manera tan trágica. Querían identificar problemas estructurales para poder reforzar los barcos futuros y asegurarse que se construyeran para durar muchos años. El Titanic obviamente fue clasificado como insumergible, pero estas afirmaciones fueron trágicamente refutadas de la manera más impía, cobrando la vida de tantas personas inocentes. Para muchas personas, es casi irónico que uno de los barcos tecnológicamente más avanzados de la época tuviera una vida tan corta y ni siquiera terminara su primer viaje. Lo que a los investigadores les costó entender es cómo el barco pudo haber estado separado por 15 mamparos y aún así hundirse.
Cada una de estas cámaras podría haberse cerrado fácilmente para que en caso de emergencia el barco pudiera continuar flotando. Si esos dispositivos de seguridad funcionaron correctamente, la tripulación debería haber cerrado fácilmente el daño del iceberg, evitando que las partes inferiores del barco se inundaran. Sin embargo, al final del día, estos sistemas fallaron. El iceberg había abierto un agujero tan grande en el barco que no había forma de que se recuperara. Según los testigos que hablaron con el capitán, todos los miembros de la tripulación del barco subestimaron la cantidad de agua que entraría. La tripulación creía que podrían contener el agua y rescatar el barco, pero sus esfuerzos simplemente fueron insuficientes. El agua inundaba la base del barco y el capitán consultó con el arquitecto principal. Cuando se dieron cuenta de que no podían hacer nada, los arquitectos predijeron con precisión que el barco se hundiría en 3 horas. Las joyas de oro. Como los otros objetos en la lista, el descubrimiento de joyas de oro del naufragio fue un proceso de varios pasos. Anillos de oro y un broche de oro fueron descubiertos en el primer viaje de 1987. Otro botón fue descubierto en 1989 y otro en 1996. Son de los hallazgos más extraños del desastre del Titanic. ¿Pero por qué? Porque no sabemos quién es el dueño. Los anillos son demasiado pequeños para dedos masculinos. El resto de la joyería es muy genérica y no se puede asignar a nadie. Los anillos eran muy pequeños para el personal y pasajeros a bordo. Tal vez pertenecieron a pasajeros de primera clase, pero sin un nombre inscrito, es imposible determinar a cuáles pasajeros del Titanic pertenecieron estas joyas. Un reloj de platino. Entre los primeros hallazgos del naufragio del Titanic estaba un reloj de platino. Encontrado en una caja de platino, este reloj fue el único de su tipo encontrado a bordo. Este artículo fue descubierto en el cuerpo de un oficial que junto a sus colegas había ayudado a evacuar la gente. Otros relojes de oro también fueron evacuados, pero estos tal vez pertenecieron a pasajeros de primera clase. El de platino es un hallazgo extraño, pues es mucho más extraño que los de oro. Mientras que los relojes de oro son relativamente económicos, los de platino son bastante valiosos. Abrigo de piel de azafata. Una azafata de 33 años consiguió un trabajo como camarera de primera clase en el Titanic. Para muchos, este habría sido el trabajo de su vida, pero para Mabel Bennett, el trabajo casi le quita la vida. Una de sus posesiones más preciadas era un abrigo de piel de castor. Este abrigo que ella trajo consigo puede haberle salvado la vida. Ella fue una de los pocos cientos de pasajeros que lograron sobrevivir al Titanic. Cuando le informaron que el barco se hundía, no vestía más que un camisón. Cuando los gritos de mujeres y niños primero comenzaron a llenar los pasillos del barco, se puso su abrigo de piel y se dirigió a la cubierta, reclamando así uno de los pocos lugares disponibles en las balsas salvavidas. No tardaría en zarpar en la pequeña balsa, siendo este abrigo de piel lo único que la abrigaría de la fría noche de abril en el medio del Atlántico. Este abrigo siguió siendo una de sus pertenencias más queridas durante décadas, hasta que se lo pasó a su sobrina. Según la sobrina, la única razón por la que quería deshacerse de él era porque se había vuelto demasiado pesado para ella. Mabel continuaría viviendo una vida larga y próspera, falleciendo a la edad de 96 años en el año de 1974. Luego de que Mabel falleciera, el abrigo fue llevado a subasta. Se necesita mucho para que un abrigo como este llegue al bloque de subastas, pues requiere innumerables días y semanas de investigación para confirmar que sea genuino. De no ser porque Mabel se tomó una foto cuando finalmente llegó a Nueva York, es posible que este abrigo nunca hubiera sido validado ni certificado. Una caja de lápices vacía. Lápices y bolígrafos son los hallazgos más comunes del Titanic. Eso se debe a que muchos tripulantes y pasajeros escribieron en los días previos al hundimiento. Un artículo raro e interesante que se encontró fue una caja de lápices vacía. Fue encontrada en la sala de fumadores de primera clase y hay varias especulaciones sobre quién era el dueño, incluida la probabilidad de que perteneciera al capitán. Sin embargo, debido a que no hay nombres con el artefacto, es posible que nunca lo sepamos. El estuche de lápices formaba parte de una colección más grande de artículos
que se secaban en una bandeja en la habitación. Es posible que se secaran allí luego de ser reparados, lo que explica por qué se dejaron cuando se abandonó el barco. El violín de Wallace Hartley. Varios años después de que el Titanic se hundiera en las profundidades del océano, se recuperó una pequeña bolsa de cuero. Al principio, nadie sabía de qué se trataba, pero los investigadores no tardaron en descubrirlo. La bolsa contenía un violín que se creía pertenecía a uno de los hombres que tocó cuando el barco se hundía, Wallace Henry Hartley. Los músicos que estuvieron en el Titanic tomaron una hermosa decisión en sus últimas horas para ayudar a tranquilizar las mentes de muchos hombres, mujeres y niños que estaban destinados a perder su vida en las aguas del océano. Muchos de los pasajeros comenzaron a entrar en pánico, ya que una muerte segura estaba a unos minutos. Los músicos hicieron lo posible por calmar a los pasajeros y decidieron darles una serenata mientras el barco se hundía. Su música ayudó a calmar las mentes y corazones de niños y adultos a bordo e hizo que sus momentos finales fueran un poco más fáciles. Según testigos presenciales que lograron sobrevivir a este accidente, sus últimas canciones fueron Nearer My God to Thee y Autumn. Wallace Hartley era una de estas personas increíbles y dentro de la bolsa de cuero que se había encontrado en el naufragio había una inscripción en una etiqueta de metal que decía para Wallace con motivo de nuestro compromiso de María. Su violín fue limpiado y devuelto a la ex prometida de Wallace, Maria Robinson. No puedo imaginar las emociones que deben haberla invadido cuando encontraron este violín de su marido después de todo este tiempo. El violín permaneció en su familia por muchos años hasta que finalmente se ofreció en subasta a principios de la década del 2000. Se confirmó que el violín era un artefacto genuino y un hecho poco conocido es que el cuerpo de Hartley también se encontró entre el naufragio. Danos tu opinión en los comentarios. 3 peines, uno de marfil. Muchos de los objetos inusuales encontrados en el Titanic estaban hechos de marfil. Entre ellos estaban piezas talladas, blasones e incluso decoraciones ornamentales. Si bien no se sabe por qué tantos artículos a bordo estaban hechos de este material, es posible que fuera un símbolo de estatus. A finales del siglo XIX, el marfil era muy caro y solo disponible para la élite. No era extraño que las personas a bordo del Titanic que eran ricas tuvieran objetos de marfil. Los peines también solían estar hechos de marfil. Dado que no se vuelve quebradizo como la madera o el plástico, se consideró el material preferido para los peines. Si se cayera un peine de marfil, lo más probable es que no se rompa. Cabeza de muñeca pintada. Si bien la mayor parte de los objetos extraños encontrados en el Titanic eran útiles, algunos también eran extraordinarios. Por ejemplo, una cabeza de muñeca de madera en miniatura que está pintada para parecerse a una mujer de cabello largo. Esta cabeza fue recuperada en el solarium del Titanic en una zona oscura y solitaria del barco. Hay varias teorías de cómo esta cabeza llegó ahí. Es posible que una joven la haya subido y accidentalmente la haya dejado por ahí. También puede ser un juguete que pertenecía a alguien a bordo que se extravió o se perdió. En cualquier caso, esta cabeza sobrevivió al hundimiento del Titanic y ahora se exhibe en el Museo Marítimo de Halifax, Canadá. 10 bolsas de tela sin coser. El último hallazgo inusual en el desastre del Titanic fue una gran colección de telas. Algunas de las telas aún estaban en su empaque original. Las piezas de tela sin coser representan una gran proporción de las telas encontradas a bordo. Si bien la mayoría de la gente cree que se trata de piezas de tela de reparaciones o renovaciones de barcos, también es posible que sean telas que se llevaban a bordo. Es posible que estas telas estuvieran destinadas a que los pasajeros se las llevaran a casa. No es extraño que las líneas de cruceros den regalos de tela a los viajeros, como vestidos de seda negro o un pañuelo de seda rojo. 2 pares de zapatos de mujer, uno de cuero y otro de papel. También se encontraron un par de zapatos de mujer en el desastre del Titanic. El cuero se usó para uno de los pares de zapatos. Es posible que el otro par de zapatos estuviera destinado a niños, pero también a viajeros de bajos recursos. También es probable que fueran diseñados para viajeros en condiciones médicas que dificultaban el uso de zapatos regulares. No sabemos a quién pertenecían estos zapatos de papel o por qué estaban hechos de papel, pero es un descubrimiento interesante de los restos del Titanic.
Hoy aprendimos cuántos artículos especiales y misteriosos se han encontrado en los restos del Titanic, y quién sabe cuántos más se encuentren en el futuro. Gracias por vernos, haz clic en una de las imágenes y mira otro video emocionante. Si te gustó este video, danos un pulgar hacia arriba y para nunca más perderte un video, haz clic en suscribirte y nos vemos pronto.